Bueno, acá lo que encontramos, tenemos una encuesta que terminamos el martes, bien fresquita, de 500 casos para Montevideo, y eso lo que dice es que el 51% de los montevideanos está con intención o disponibilidad de votar al Frente Amplio, a algún candidato, podemos saber a cuál, del Frente Amplio, un 40% a alguno de los candidatos de la coalición, luego hay un 6% que tiene decidido anular o votar en blanco, y un 3% de indecisos más puros. 3% de indecisos más puros, quiere decir, van a votar en blanco, no necesariamente. No, probablemente, sí, probablemente voten alguno de los otros partidos. Sí. Estamos en un número bajo, ¿no? Y bueno, faltan 4 días, 5 días. Es cierto que cambió mucho ese número, porque era bastante alto. Bueno, llegó a ser 11, pero ahí estaban incluidos también los en blanco anulados. Ahora separamos para, bueno, mirar un poquito más a esos indecisos y tratar de ver su perfil. ¿El margen de error de estos números? Es 4 con 4. Podemos ir viendo cómo han evolucionado estos datos, cómo se ha ido moviendo la película. Parece un escenario poco competitivo, ¿está bien definirlo de esa forma? ¿O no necesariamente, Mariana? ¿Cómo sí. lo señalarías vos? No, parece un escenario donde las cosas estarían definidas. Acá creo que la gran duda es hasta dónde llega la coalición, la suma de los candidatos de la coalición. Desde febrero hasta ahora lo que ha pasado es que el Frente Amplio ha crecido entre 46 y 51. La coalición empezó con 37, o la suma de candidatos de la coalición, y luego se acercó a los 40 y se ha mantenido ahí. Hay mucha estabilidad en el último tiempo. Lo que tiene el Frente Amplio es que si bien tiene un liderazgo fuerte de Vergara, que probablemente sea el próximo intendente, los otros candidatos le aportan un poco más a Vergara de lo que le aporta el resto a Lema, y eso hace la diferencia, porque si vemos ahí, hasta Lema está un poquito por arriba de Vergara y podría llegar a ser el candidato más votado. Lo que pasa en el Frente Amplio es que tanto Verónica Piñeiro como Salvador Esqueloto le agregan más, le suman más, y luego también hay un 7% dentro de los que votan Frente Amplio que no tienen definido el candidato o dicen voy a votar a Lema. O puede que no. Sí, yo creo que eso igual me parece a mí, ¿no? Dice poco, porque creo que la gente elige qué bloque va a votar, claro, y luego mira a la interna cuál candidato le gusta un poco más y claramente Lema es el preferido dentro de la coalición republicana, claramente parece ser Vergara, pero creo que la gente mira los bloques. Mira los bloques, tampoco mira proyectos políticos entonces. Promesa de proyectos políticos, sí, bueno, bien, cercanía partidaria. Bueno, ahí la ventaja es que el Frente Amplio tiene un único programa, entonces lo que hace cada uno es mostrar algunos énfasis en la propuesta, mientras que en la coalición hay diferentes propuestas. Entonces eso podría resultar más atractivo para el votante. Hay que ver si efectivamente no está mirando el bloque y mira el programa mayoritario o ni mira el programa. Muchos no consultan. Está la vieja discusión esa de si 3 candidatos que tengan el efecto rastrillo suma o no suma. El Frente de a poco se ha ido plegando a esa visión. Bueno, ahora al Frente le suma. Al Frente le suma y tiene, en casi todos los departamentos tiene varios candidatos, pero está Leñani que corre solo, por ejemplo, en Canelones. Sí, y va como favorito igual. Es contrafáctico igual porque habría que ver qué pasaría si hubiera ido, por ejemplo, solo Vergara, si él no tendría igual los votos de Esqueloto y de Piñeiro. Podría pasar. Yo creo que sí. De hecho, si querés mirarlo bajo la tesis de que en realidad la gente vota más o menos partido, vos tuviste la experiencia pasada con la coalición republicana, en ese momento con el Lema Partido Independiente, justamente ahí una única candidata y votó 40. Y tenía más o menos la misma intención de voto con la que llega Lema. Y se parece mucho a Octubre, que era otra instancia y otros candidatos. No, y aparte, por ejemplo, Piñeiro, que la apoya al Partido Comunista, yo dudo mucho que ese electorado migre hacia la coalición republicana. Claramente, si no estuviera su candidatura, iría con el candidato favorito del FA. Digo, de esperar, ¿no? Sí, los otros dos candidatos, no, o sea, Vergara sería el más moderado de los 3 candidatos, o el que tiene los apoyos más moderados, entonces no es el que le aporta ese voto, sino que más bien ese voto ya está en el mayoritario y los votos de los otros candidatos son de los sectores menos moderados. Lo que pasa, está bien, la pregunta, bueno, ¿cómo medimos cuál es el moderado o cómo medimos esas distintas candidaturas, ¿no? Porque en la medida de que el Frente Amplio viene siendo gobierno y que la discusión departamental tiene otras características vinculadas a la gestión, también, bueno, ¿cuál es el más crítico y cuál es el más continuista de los candidatos del Frente Amplio en la oferta que propone? Que también es otra lectura posible. Y ahí me da la impresión de que Vergara capaz que está medio en el medio, ¿no? Con Esqueloto casi un poco más crítico. Yo creo que el más crítico ha sido Esqueloto. Que por su historia, digamos, por su historia, es parte de la gestión. Teniendo el apoyo de la lista de la intendenta, de quien fue electa intendenta para este periodo, parecería ser la más oficialista. Sí, de hecho, el crecimiento, si miramos por candidato entre abril y mayo, ha sido sobre todo de Esqueloto, que era el candidato. Sí, duplicó casi. Sí, cuestiona un poco más algunos temas de la gestión. Es el más dentro de los candidatos, es el más crítico con la gestión. Sí, no sé si va a ver el número, pero no sé si saltó de 4 a 8, ¿es? Sí, se duplica. Ahí está. Exactamente. Lo que tenemos, ¿cómo se movieron entonces entre la última medición y esta, la foto? Bueno, lo que se ve es, Vergara pierde un poquito, pero dentro del margen de error, tenía 30, ahora están 28, Piñeiro se mantiene, Esqueloto duplica su intención de voto de 4 a 8 y se mantienen los forentistas que aún no tienen decidido candidato o piensan votar al Lema. Lo que pasa en la coalición es que se mantiene también Lema, se mantiene también García y crece un poco Vicky Cáceres de 5 a 7, aunque eso no hace crecer a la coalición porque baja los que tenían pensado votar a cualquiera. O sea, esos se inclinaron más por Vicky Cáceres que por García o por Lema. Puede ser que aparte de las propuestas, tanto Esqueloto como Vicky Cáceres, haya más gente que los conoce. O sea, porque tampoco eran figuras conocidas por todo el panorama, por todo el electorado. Exactamente. García, ¿no? Ahí lo que pasa es que tanto Lema como Vergara son muy conocidos dentro del electorado del Frente Amplio y los otros son bastante desconocidos. El más desconocido es Roque García, pero que el otro también era desconocido. Y Verónica Piñeiro, bueno, como es una de las vices del Frente Amplio, tenía entre los votantes del Frente cierta visibilidad. Claro. Lo venimos estudiando. Hay muchos montevideanos que no votan en su alcaldía. Los montevideanos se mudan de barrios y no cambia la credencial.
Entonces, eso hace una... Sí, sí. Vos tenés la credencial ahí, sí. Claro, Sí, claro, pero solo podés votar a los alcaldes de esa credencial. Exacto. Pero vos El podés que vive en vivir otro lado. en un barrio muy alejado y no podés votar el alcalde de tu barrio donde votás. ¿Se entiende? No, Uno tiene que podés votar a los votar en tu alcaldes de la barrio que zona. vivías antes. Ese Sí, alcalde sí. Claro, Claro, vos- yo voto Montevideo. Claro. Pero hay mucha gente que dice, si yo no vivo en ese barrio, no voy a votar a un Bueno, pero alcalde. la de una lógica del fiesta. voto a distancia también corresponde pero- que votes por... pero- ¿Entiendes la Sí, pregunta? sí, que es la estoy misma haciendo? lógica. Hay gente que dice, si no estoy ahí, ¿para qué voy a Igual votar? te estás comprometido y pensás que hay una propuesta mejor, puedes votarla. Es para el voto en el exterior también, no viven en el país, pero pueden votar. Tal cual, pero hay mucha gente que piensa, como no vivo ahí, no voto al alcalde de ahí. Sí, la hay otras lógica, que quieren la lógica que es sí. distinta porque las competencias de un gobierno nacional y de un gobierno de tercer Son bien nivel puntuales. son muy La distintas. escala naturalmente es diferente, el concepto es el mismo. Más o menos, porque también el tema de estar informado no sobre la realidad es muy distinto, porque Claro. vos vivís en el reducto, podés tener una idea de lo que pasa en Belvedere, pero si Claro. vivís en el Congo, podés tener, pero es más difícil. ¿Cómo te informás y dónde Claro. seguís las propuestas y la situación de un municipio en concreto? Eso es una cuestión que es interesante de discutir de repente después de la campaña electoral. ¿Cómo se informa la gente? Porque en los lugares Nico, más hay chicos... mucha gente que no sabe en qué municipio Claro, vive. claro. Pero también lo hemos preguntado, No solo porque quién no es el saben en qué alcalde municipio vivo. De arranque, Y ¿no? si le Es como pusieron nombres de letra. La nomenclatura de los... ¿Quién va a saber si vive en el o en el o es difícil, Y ¿no? encima la CH, que Que es ni una siquiera lista. responde a un orden como... Bueno, eso, la distribución por Montevideo no es ni siquiera circular, es rarísimo. No, ni A, B, C, digo, te quiero decir, en fin. Le podemos cambiar, capaz que se puede plantear la idea de Leo, cambiarle los nombres a los... Bueno, se ha planteado, sí, ya se ha planteado. Bien, Mariana, Números. muchísimo... Bueno, es fácil, que números y letras es lo mismo. O sea, No, Nombres números significativos. Números que recorren con un orden yo tengo lógico. dudas sobre todo el sistema antes que sobre... Sí, 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 Bueno, ya sabemos. ya abordaremos. Puedes conversar con Ernesto Nieto, que es uno de los referentes en Exacto. gobiernos subnacionales acá en Igual Uruguay, y se puede hablar de eso. más sobre Montevideo que sobre el interior. Sí, porque en el interior faltan muchos municipios. Tema para la próxima nota, Mariana, porque muchísimas gracias. Muchas gracias. Estar pendiente. Muchas gracias.